Hola, buenos días. Bueno, espero que hayan tenido una semana excelente. Vamos a continuar hoy con el segundo módulo de nuestro curso de negocios internacionales, el cual tiene que ver con la parte del entorno cultural. Primero que todo, tenemos que ver qué es el concepto de entorno. Entonces, digamos que es el cuando se emplea para hacer una referencia de todas las fuerzas que influyen en la vida y en el desarrollo de una empresa. Estas fuerzas pueden ser externas y pueden ser internas. Ahora tenemos que analizar cómo estos entornos culturales que enfrentan las empresas a nivel internacional. En todos los negocios, chicos, negocios locales, tanto como globales, si no se comprende y no se sabe dirigir ese concepto de diversidad cultural, digamos, cómo nosotros vamos a hacer negocios con un país como China, cómo vamos a hacer negocios con un país como México, bajo una cultura como la española, como una cultura de Estados Unidos, es complejo. Entonces se dice que nosotros debemos saber manejar y valorar todo este concepto que encierra la cultura para poder que nuestros negocios sean exitosos. Una primera pregunta que deberemos hacernos siempre es, ¿qué ocurre cuando se trata con gente de otras culturas? Lo primero que nosotros debemos saber es eso. Para poder dar esta respuesta, entonces digamos, uno siempre, vamos a partir que existen algunos supuestos, ¿como cuáles? Primero nosotros tendemos como seres humanos a formarnos imágenes, pensar, digamos, tal cultura se comporta de esta manera. A veces tendemos a clasificar a las personas de otras culturas. Entonces, no, la cultura latina es una cultura muy amigable, muy esto. La cultura en Estados Unidos es una cultura fría, tiene otro contexto, otros entornos. Y esto lo que nos va a llevar es a atribuir en una forma cómo se comportan las personas en otras culturas. Y siempre adicional hay otro gran supuesto que nosotros pensamos decir, nuestra cultura es la mejor. Nuestra cultura definitivamente es la mejor. Por lo cuanto, digamos, nosotros que tenemos que tener en cuenta, nosotros tenemos que tener en cuenta pues, que dentro de la cultura, ¿qué tenemos dentro de la cultura? Dentro de nuestra cultura vamos a tener costumbres, vamos a tener tradición, vamos a tener valores, que al final nos llevarían a dar una pequeña definición de cultura, como un sistema de valores, normas que se comparten entre un grupo de personas y que cuando las analizamos en conjunto podríamos decir que van a constituir un patrón de vida. Aquí vemos una imagen, digamos que las imágenes son créditos de la web, todas fueron tomadas de la web, pero ¿qué logramos nosotros identificar? Nosotros aquí logramos identificar variedad de culturas, nosotros aquí logramos identificar todo esto, lo que nosotros logramos hacer es encontrar una diferencia cultural, lo que encontramos es una diferencia cultural. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, en términos de la cultura, es que esta diferencia cultural hacia dónde nos lleva, esta diferencia cultural hacia dónde nos va a llevar a determinar y a definir, digamos, una cultura. Entonces yo puedo decir que ese conjunto de creencias, ese conjunto de valores, que son tradiciones que se comparten por una sociedad, determina cuál es la cultura de esa sociedad y adicional esto es transmitido de generación en generación. Hay unas normas de buen funcionamiento de la sociedad, la importancia de uso, los casos que determinan siendo leyes y que hay que cumplirlas. Digamos, pues para cuando vamos a trabajar en términos de negocios internacionales, nosotros tenemos que tener en cuenta ese sistema de valores, de normas y culturas, digamos, van a afectar la economía, está regido, digamos, por la religión también viene dentro de estas normas, la educación, la parte de la política, la parte del idioma, que al final nos van a permitir a nosotros determinar cómo hacer negocios. Tenemos tres grandes conceptos, que es la colusión cultural, el policentrismo y el etnocentrismo. ¿Dónde vamos a fortalecer nuestros conocimientos? Pues mi invitación es que vamos a continuar con nuestro libro guía y en nuestro libro guía, en el capítulo de entorno cultural, vamos a encontrar estas tres frases, digamos, y vamos a ver cómo efectivamente afectan y se desarrollan y se deben aplicar a la término de negocios internacionales.
Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, es la parte del idioma. Dentro de las culturas hay un idioma verbal y hay un idioma no verbal. Los gestos hay que tener muy cuidado cuando es un ejemplo. Si nosotros vamos a un país, tenemos que tratar de revisar previamente qué gestos no se puede hacer, cómo, digamos, vamos a tomar los alimentos, si es bien dado un regalo o no, esos modales, las costumbres, los elementos materiales, la parte de estética, la parte de adecuación, esas instituciones sociales, todo eso, cuando ustedes vayan a hacer su agenda de trabajo en la parte de negociación internacional, hay que hacer un checklist de el país al cual nosotros vamos a negociar, y en ese país al cual nosotros vamos a negociar, pues tenemos que entrar a revisar estos aspectos. Bueno, qué tanto es importante llegar a tiempo, qué tanto es importante, en qué momento debemos entregar nuestra tarjeta de presentación, cuál va a ser nuestra forma de vestir, cuál va a ser nuestro lenguaje, tanto verbal como no verbal, qué temas debo trabajar, qué temas no debo trabajar, qué debo hablar, qué no debo hablar, si debo conocer parte de su historia, tocar su historia o no tocar. ¿Listo? Todo esto es importante en el momento de hacer una negociación. Todo esto es importante en el momento de hacer una negociación. Mi invitación es que ustedes, vamos a entonces, actividad para esta semana, chicos. Entonces, ¿cuál va a ser? Leer el capítulo 3. Necesito que, por favor, subrayen muy bien las definiciones y las aplicaciones de colisión cultural, etnocentrismo y policentrismo, las cuales las vamos a trabajar en las actividades en plataforma móvil. Espero que tengan un excelente fin de semana. Gracias por estar atentos al curso.